No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. Porque aquí... ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Hora 23. Hoy todo el país se ha sorprendido con las declaraciones del expresidente Jorge Quiroga, que también es delegado internacional del gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Se ha referido concretamente a esta tensión entre Bolivia y México y le ha mandado preguntas directas al presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador. Pero no solamente eso, ha lanzado duros adjetivos en contra del presidente de México. Escuchemos. Entonces, señor López Obrador, es hora de hablar claro. Usted claramente, usted ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos. Y usted es un cobarde matoncito, porque lo hemos visto pasar vergüenza arrodillado ante Trump, que le pone exigencias, que lo obliga a deportar a centroamericanos, que le está metiendo inspectores laborales hasta el baño de su departamento, y usted arrodillado ante Trump, y vergonzosamente arrodillado ante Castro en Cuba y ante Maduro en Venezuela. Tan servil con los abusivos y los autoritarios, y tan matoncito y abusivo con Bolivia, porque nos crees pequeñitos y crees que nos vamos a correr de tus amenazas. Y eres el padrino de tiranos, cobarde ante los gringos y los cubanos y matoncito con Bolivia, y eres el hombre contradictorio más grande que existe. Tú y tu canciller Ebrard, que está en una candidatura prematura, buscando reconciliarse con los factores de izquierda de México, sabemos perfectamente lo que pasa, y este señor Ebrard ha decidido hacer campaña a costa de Bolivia. Pues aquí nos va a encontrar. La Cancillería me manda 3 cartas, 15 de noviembre, 19 de noviembre, 29 de noviembre, 3 cartas de la Embajada de México pidiendo a la canciller Karen Longarich mayor resguardo policial, mayor seguridad. La canciller, como corresponde a un Estado de Derecho, le traslada al ministro, refuerza la seguridad. Y ahora el sinvergüenza mentiroso de López Obrador sale a decir que está bajo asedio su embajada. Él, bueno, a través de su canciller, el candidato prematuro Ebrard. Ahí está, usted lo ha escuchado, ha sido realmente duro con esa intervención y con esas declaraciones el expresidente Jorge Tuto Quiroga. Vamos a conocer otras noticias. Estas son las 5 destacadas del día. El día de mañana vamos a tener una reunión del organismo electoral nacional, es decir, los vocales del Tribunal Supremo Electoral con los vocales de los tribunales departamentales para alinear a todo el organismo electoral alrededor de un objetivo prioritario, que es la elección limpia en 2020. Tomar la residencia mexicana e incendiarla para sacar a Juan Ramón Quintana de la misma, puesto que los movimientos sociales, en su mayoría, culpan a él por la caída del movimiento socialista. Según la valoración de la juez, no se habría demostrado la enfermedad de la señora María Eugenia Choque en un grado terminal. Es más, se nos ha preguntado cuántos días de vida le quedaban. No es eso, la ley es clara, establece que con una enfermedad grave o estado terminal, nosotros hemos demostrado enfermedad grave. En el caso del aeropuerto, aquí que voy a presentar pronto un informe, no solo sobre el aeropuerto de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que es del eje que maneja SAPSA, sino un informe sobre la cantidad de aeropuertos que se han construido. Es impresionante la cantidad de aeropuertos que se han construido, la cantidad de dinero que hemos gastado y cómo hay aeropuertos que ni siquiera se usan, no aterrizan ni los suchas, porque es tan caliente el cemento que los buitres no aterrizan porque se queman los pies, y peor un avión.
Largas filas alrededor del Estadio Félix Capriles son el antecedente al enfrentamiento entre Wilstermann y Oriente, por lo que se espera sea el partido final el próximo sábado. Y claro, la misma expectativa y no importa si dormir toda la noche en el estadio, hay que esperar y esperar un buen resultado para el equipo, ¿no? Y es por el amor al equipo. ¿Algún score que tú quieras proyectar? 3-0. Atención, noticia de último momento. Hace poco el Ministerio de Culturas y Turismo ha intervenido la empresa estatal boliviana de turismo por presuntos hechos irregulares y es posible que hasta las siguientes horas se pueda conocer ya en detalle por qué ha sucedido esta intervención. Contrarrestando esta información tenemos una buena para darle a usted, que es nuestro fiel seguidor y siempre está pendiente de la pantalla de Bolivisión, porque esta red televisiva que sale a nivel nacional ha sido distinguida hoy, ha recibido un importante reconocimiento en la ciudad del Alto por parte de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Alcaldía. El Alto Premia es una actividad organizada por varias instituciones, entre ellas la Alcaldía de la Urbe Alteña, que realizan el reconocimiento público a personas naturales y jurídicas por la excelencia en sus campos de trabajo, emprendimiento sobresaliente, logros personales, labor comunitaria y aporte a la sociedad, donde fueron galardonadas más de 60 empresas y personalidades. Se ha visto promover el reconocimiento a través de una estatuilla que la hemos denominado el Alto Premia Ciudad de Oportunidades. Creo que es importante reconocer y además valorar el trabajo de cada una de las empresas que han sido nominadas en esta gestión. La Alcaldía Alteña entregó una estatuilla a Bolivisión por el trabajo esforzado y destacado por su capacidad de liderazgo y servicio a la comunidad, contribuyendo al desarrollo económico productivo y crecimiento de la ciudad del Alto. Es muy importante para nosotros que nos reconozca una de las ciudades más importantes de Bolivia. Realmente el esfuerzo que hace Bolivisión por llegar a toda la población es muy grande y la audiencia así nos lo permite. Seguiremos trabajando en beneficio del Alto, en un crecimiento de la ciudad más pujante de Bolivia. Así que muchas felicidades al Alto y gracias por el reconocimiento. Otras empresas e instituciones también recibieron este reconocimiento. La verdad es que nos sentimos muy honrados por haber sido reconocidos en nuestros 26 años de trayectoria, comprometidos con la calidad académica en la educación superior. De acuerdo a los organizadores del evento El Alto Premia, esta es la primera versión de este evento que será replicada en los siguientes años. Hoy hemos invitado al viceministro de Seguridad Ciudadana, don Wilson Santamaría. ¿Cómo ha pasado su Nochebuena? Tranquila, en casa. Adiós, gracias. Felizmente. Quienes no han de estar muy tranquilos son los que están en la delegación diplomática mexicana. Todo lo contrario, deberían estar tranquilos porque estamos garantizando su seguridad, primero de los funcionarios diplomáticos y en segundo plano de quienes son fugitivos de nuestra justicia, pero han decidido ponerse a buen recaudo, ¿no? Ahora, México ha protestado por la excesiva vigilancia que se está dando en inmediaciones de la delegación diplomática y la residencia. Uno no los entiende, ¿no? Le he traído cabalmente en físico las cartas. Esta es una nota verbal que en materia diplomática es una impresa de 19 de noviembre, en la que dice: por lo anterior, la embajada se permite solicitar a este ministerio apoyo para que se garantice la seguridad adecuada a fin de preservar la integridad del personal. Nota del 15, por lo anterior, solicita en atención a grupos de manifestantes que convocaron a presentarse en las puertas de las oficinas, se solicita urgente el resguardo que el caso amerita a fin de preservar la seguridad. Y esta nota del 29 de noviembre que dice: derivado de lo anterior, los últimos días hemos registrado una serie de manifestaciones. La embajada reitera al ministerio su solicitud de refuerzos policiales conforme se ha tenido conocimiento.
Es Ahora, decir, esto es de parece una noviembre. Contradicción. 19 y 29 de noviembre. ¿No ha habido otro mensaje, otra llamada para decirles que ya no queremos tanto resguardo en diciembre, que ya es diferente, digamos? Hoy la canciller Lo que pasó en ha sido- noviembre a diciembre. Hoy la canciller ha sido muy clara, ¿no? Nosotros sentimos una contradicción entre lo que dice la Cancillería en México y lo que ocurre con la embajada aquí en La Paz, ¿no es cierto? No es que esperábamos que nos agradezcan, pero son ellos los que han solicitado, y en atención a los reportes que se conocen en materia de seguridad del Estado, es que se ha desplegado los mecanismos habituales. No hemos cuadriplicado el personal, ni mucho menos, ¿no es cierto? Lo que se ha hecho es garantizar el cumplimiento del derecho de los tratados respecto a las inmunidades y privilegios. Estamos dando cumplimiento a las 2 veces ratificadas el acuerdo de Caracas respecto a la inviolabilidad, y en eso quiero ser enfático también. Jamás se ha intentado violar esta infraestructura o la residencia por parte de algún efectivo de la Policía Nacional. Falta, la verdad, temerariamente aquello, y por el contrario, lo que nosotros hemos hecho es atender en todo caso la preocupación que han manifestado los propios funcionarios y la Embajada de México, ¿no? Ahora, México ha denunciado de que ha habido sobrevuelo de drones, que con eso habrían grabado imágenes y también audio. No es cierto eso. Los mecanismos y dispositivos de seguridad se han restringido a los exteriores, en el entendido de que ellos ejercen soberanía sobre el territorio que está bajo su cargo, diplomáticamente cubierto, pero nosotros hacemos lo que corresponde adecuado afuera, ¿no es cierto? Cuando el señor Morales llegó a México, ellos le pusieron 50, 60 efectivos de seguridad, creo. Nosotros no emitimos un solo criterio, porque entendimos que en el ejercicio de su soberanía ellos verán cómo disponen su personal de seguridad. He visto algunos comentarios de ciudadanos, de autoridades, de legisladores mexicanos que les parece un exceso, allá ellos. Pero nosotros estamos en el mismo derecho de ejercer soberanía sobre nuestro territorio. Y les reitero, como lo explica el ministro de Gobierno, ante las alarmas de un posible asedio en contra de esa infraestructura, lo que hemos hecho más bien es activar los mecanismos de protección para cumplir como corresponde con el Tratado de Viena, el Pacto de Bogotá y la Convención de Caracas sobre asilos territoriales. Cuando usted habla de que nosotros estamos resguardando nuestra soberanía, ¿no es cierto? En la Convención de Viena habla justamente, uno, de la alegación diplomática territorialmente, que vendría a ser ya prácticamente del país que está en nuestra nación, primero. De la infraestructura incluso que está en nuestro territorio. Habla de los bienes también, de los muebles, habla incluso de los vehículos, y también han denunciado que habrían intentado requisar el vehículo de la embajadora. Pero es que van a tener que probarlo, ¿no? Como el ministro de Gobierno lo ha dicho hoy, quieren ir a la corte, vamos. Y entonces allá habrá que demostrar quién es el que incumplió el tratado, ¿no es cierto? Nosotros también hemos sido muy claros respecto a la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que su artículo 13 ha establecido la denegación de asilo en los casos en que se verifica otorgamiento en favor de personas que hubieran tenido participación en acciones de terrorismo en el Estado. Eso no se ha dado cumplimiento, ¿no es cierto? Pero vuelvo a lo anterior, no se ha intentado, no se ha procurado inviolabilidad, es decir, no se pretende ingresar a esa infraestructura, no se ha verificado ningún bien, mucho menos, recuerdo al parte policial, se ha detenido algún vehículo, ni nada de aquello, ¿no? Nosotros somos respetuosos de estos tratados y entendemos que las inmunidades de las que gozan se deben de respetar como con cualquier otro Estado, pero también percibimos que hay una degeneración de este Instituto del Derecho Internacional, que es el asilo y que es el refugio, que tiene como base los derechos humanos y que no puede usarse o justificarse políticamente para evadir el llamado de la ley por otro tipo de delitos. Ahora, el ministro de Gobierno claramente lo ha dicho esta mañana, no nos vamos a ver ante la Corte Internacional de Justicia, cuando el canciller ha señalado de que sí, iban a denunciar, iban a presentar un recurso ante la Corte Internacional de Justicia por el término asedio. Ese es el término que están utilizando, asedio, en torno a la alegación diplomática. Ahora bien, esto por un lado. Por otro lado, México hasta ahora no reconoce a la presidenta Áñez como presidenta de Bolivia, ¿no es cierto? Es decir, tienen esa postura de que aquí ha habido un golpe de Estado.
Es un mar de contradicciones en el que nuestra relación bilateral está bastante tensa, ¿no? Nosotros exigimos un poco de coherencia y respeto a la soberanía del país. En Bolivia no hubo un golpe de Estado. En Bolivia lo que hubo es un gigante fraude electoral que pretendió desconocer la voluntad del pueblo boliviano con la complicidad de varios de estos fugitivos que ellos ocultan en su instalación y en su embajada. Primero. Segundo, dicen no reconocer nuestro gobierno, pero apelan al reconocimiento de sus diplomáticos en nuestro territorio. Si no reconocen nuestro gobierno, entonces, ¿por qué no han retirado a sus funcionarios diplomáticos en Bolivia? ¿No es cierto? Este Instituto del Refugio, que tiene como objetivo principal la protección de los derechos humanos, ha establecido en tradición jurídica que no debe de generar otro tipo de conflictos a los estados y que debe de garantizar la continuidad de sus relaciones bilaterales. Pero México ha ido más allá. México sabe que Bolivia ejerce la presidencia pro tempore de la CELAC y a sabiendas de aquello ha hecho una convocatoria en su territorio cuando debería ser Bolivia la que entregue esa presidencia y está generando un malestar en varios países amigos, ¿no es cierto? Por eso es que el expresidente Jorge Quiroga le ha dicho que es un ladrón al presidente de México. No voy a entrar yo a ese tipo de adjetivaciones. La política exterior, por mandato de la Constitución, le dirige a la señora presidenta en delegación a la Cancillería y lo que la canciller Longarica ha manifestado es la posición oficial del gobierno. Perfecto, sí, ha expresado la Cancillería hace algunos días su molestia con relación al tema de la CELAC, evidentemente, ante México. Pero también hay una posibilidad, hay dos posibilidades en este momento. Uno, de que puedan reunirse, dialogar, tratar de llegar a un acuerdo sobre lo que está pasando en este momento, el motivo del problema que estaría enfrentando, o por lo menos tensando las relaciones entre Bolivia y México. Eso es muy importante, Miriam, porque fue el canciller de México el que hace unas horas ha hecho pública su solicitud de una reunión con nuestro gobierno y la canciller les ha manifestado que está de acuerdo, pero en una ciudad intermedia, es decir, no ir a México cabalmente para garantizar la imparcialidad del restablecimiento pleno de unas relaciones que están muy tensas y que nosotros atribuimos a la mala información y al exceso de ideologización de la política exterior, ¿no? Pero por otro lado, en primer término, es muy importante dejarlo claro. Y segundo, importante también, es que nosotros esperamos, en materia de política exterior, funciona siempre bajo la reciprocidad. Ellos nos solicitaron que se otorguen salvoconductos por razones humanitarias, por ejemplo, al exministro Arce Catacora. El gobierno ha hecho una evaluación y ha autorizado aquello y el señor Arce está fuera del país. Bajo esa reciprocidad esperábamos también que ellos coadyuven con poner a disposición de la justicia a ciudadanos que tienen cuentas pendientes con la justicia, que hemos recibido tergiversación, mentiras que pretenden hacernos quedar mal ante la comunidad internacional y faltar a la verdad de forma realmente sorprendente. Hemos demostrado nuestra voluntad, ha sido la presidenta la que ha dispuesto el otorgamiento de salvoconductos por estas mismas razones a los hijos del expresidente Morales, en el entendido de que los hijos no asumen la responsabilidad de lo que los padres hacen. Se los ha acompañado al aeropuerto, se los ha despachado del país y en esa señal de reciprocidad también esperábamos acompañamiento del gobierno de México y lo único que estamos recibiendo es mentiras, que lo único que hacen es tensar más la relación de dos pueblos que han sido amigos y hermanos durante muchísimos años. Eso es lo preocupante, porque ahorita se está hablando de un aumento de la tensión entre ambas naciones, que esperemos no desemboque en algo más drástico, ¿no es cierto? A estas alturas de la vida muy complicado realmente entre dos naciones que se supone son democráticos, ¿no es cierto?, en su accionar. Juan Ramón Quintana y Vilma Lanoca son la manzana de la discordia. Yo quiero quedarme con esta solicitud del canciller Ebrard, ¿no? De pedir una reunión bilateral para conversar sobre los temas que preocupan a México y para que Bolivia deje claro con documentación, como lo estamos haciendo, que lo único que se hace es cumplir el trabajo, es atender la preocupación que ellos tienen, es proteger esa legación diplomática, es darle seguridad a los diplomáticos acreditados en el país, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer y será la cabeza de la señora canciller. La manzana de la discordia tiene que ver con el incumplimiento de la Convención Interamericana contra el Terrorismo. El hecho de pretender desvirtuar un estatus que protege los derechos humanos
y que se escudan hoy diciendo que hay persecución política, cuando lo que hay en realidad es una acción de la justicia que busca esclarecer acciones claras, ¿no es cierto? La señora Lanoca tiene que responderle al país cómo es que se financió con recursos del pueblo boliviano la fabricación de bombas Molotov para atentar en contra de la seguridad de la ciudadanía. ¿Cómo es que se instruyó que en garajes bajo su dependencia y por lo tanto del Estado se haya permitido actividades irregulares y sediciosas que pretendían dañar la humanidad de ciudadanos y de ciudadanas que exigían solamente respeto al voto popular? O el señor Laguna, que era el director de la agencia de AGETIC, va a tener que explicar su rol en un fraude que lo ha denunciado la ciudadanía, pero que lo avala la comunidad internacional, que lo ha auditado la OEA, que lo respalda la Unión Europea. A eso le dicen persecución política, a pruebas flagrantes que los comprometen con actividades irregulares en el país y que prefieren, parafraseando a Evo Morales, el que se esconde, el que se escapa, el que se refugia es un delincuente confeso, diría él, ¿no? Y ellos parecen haber caído en la misma figura. Son ellos los que han tensado nuestra relación con un país amigo y hermano como es México, porque prefieren rehuir el llamado de la ley, esconderse, guardar silencio, para no ponerse a disposición. Y en esto, Miriam, yo ayer he estado en el centro de la ciudad, he visto a 2 exministros circular sin ningún problema, realizar sus actividades, porque el que nada tiene, nada teme, ¿no? Dice un viejo adagio. No hay cacería de brujas. Pero es que eso prueba de que no existe esa intencionalidad. Pero en cambio, quienes saben que han cometido acciones irregulares y tienen que responderle a la justicia boliviana, obviamente optan por este camino. O peor todavía, quienes con sus amigotes decidieron hacer empresas extrañas para beneficiarse luego con 12 millones de bolivianos, como es el caso de Neurona, en el que la exministra López puso a una que era su funcionaria como gerente de esa empresa, y cuando luego les mostremos los productos van a ver que no había nada que envidiar a nuestras productoras. Dice que le teme estar en el país, le teme al llamado de una justicia que nosotros no hemos designado, que fue su partido, con sus 2/3, el que nos dejó todo este aparato judicial, que hoy el gobierno de la transición democrática lo único que procura es que actúe con independencia. ¿Usted está de acuerdo con lo que ha dicho don Tuto Quiroga al presidente de México, padrino de tiranos? No voy a entrar a esas adjetivaciones. No quiere hablar nada. Cuando era legislador tenía más libertad, pero soy muy respetuoso del orden que hay en el gobierno. Muy bien, perfecto. Estamos viendo lo que está pasando. En ese caso, entonces, está violando México convenciones, como usted me lo está indicando en este momento. Sí, pero además faltan a la verdad, porque son ellos los que han solicitado mayor refuerzo policial ante anuncios que ellos también conocían, como el Ministerio de Gobierno, respecto a la intención de algunos sectores sociales de marchar rumbo hacia esa embajada. O sea, no esperamos que nos agradezcan, por supuesto, pero esperamos que asuman responsablemente que estamos haciendo nuestro trabajo, que estamos cumpliendo los tratados y los pactos en materia de respeto a la inviolabilidad de las residencias y en materia diplomática y a las infraestructuras. Bien, usted como viceministro de Seguridad Ciudadana, en torno a esta alerta migratoria, sabemos que están vigilando fronteras, por tierra, por aire. ¿Sigue Juan Ramón Quintana dentro de la alegación mexicana? Hemos activado los mecanismos rutinarios porque estamos en una época especial. No solo en Bolivia después de la turbulencia que hemos vivido, sino que fin de año genera mayor movimiento, mayor transporte, mayor viaje, mayor turismo, mayor flujo económico, y es una etapa en la que normalmente, en acuerdo con los países en materia de lucha contra delitos transnacionales, se activan alertas especiales, por decirlo así, para el control, ingreso y salida de ciudadanos que suelen dedicarse a actividades irregulares, ¿no? Asaltos, trata y tráfico, secuestro de personas. Eso no tiene que incomodar a nadie porque en realidad vela por el bienestar de la ciudadanía. Y eso se refleja en los datos también. Esta es una Navidad con índices mucho más reducidos en materia de delitos, en materia de siniestros, en materia de muertes, que deben alentar un trabajo eficiente de la policía. Tenemos por lo menos 10 personas, ahí me voy a quedar, que pensaban que la embajada era un hotel, ¿no? Los primeros días superaban los 30, como se habrán acomodado, no sé. Luego reducían a 23, volvían a subir a 25. México ha permitido que su legación se convierta en un hotel y seguramente algún momento habrán puesto orden respecto a la degeneración que existía de un estatus y de una condición especial, la cual es de asilado, ¿no?
El asilo es muy distinto al refugio, creo que ya lo han explicado varios de sus expertos en este mismo medio, y aquí pretende romperse varios de esos criterios mirando México con Argentina. Nosotros lo único que vamos a hacer es garantizar el cumplimiento del llamado de la ley a través de mandamientos para que las personas que están buscadas sean puestas a disposición del Ministerio Público. Allí tendrán que decir su verdad. Si demuestran que hicieron las cosas bien, este no es el gobierno de ellos, donde con un telefonazo se decía a quién apresar y luego cómo armar el proceso. Todo lo contrario. Lo que se ha instruido es acumular la documentación, cumplir el principio de verdad material, acudir al Ministerio Público, y en eso nos hemos quejado por la lentitud con la que ha actuado el Ministerio Público. Una lentitud cómplice, por eso tenemos un fiscal Chávez preso, porque ese señor coadyuvó con otra gente a la fuga de algunos técnicos que colaboraron con el fraude. Y 25, 28 días después, recién el Ministerio Público está empezando a emitir mandamientos y llamándolos a que comparezcan, y no lo hacen. En vez de presentarse voluntariamente, complican su situación jurídica y prefieren en el anonimato hacerse transparentes. Viceministro, no me ha respondido. Estamos haciendo nuestro trabajo, es lo único que le voy a decir. Muy bien, gracias por haber venido. Usted, muy amable. Gracias, seguimos. Porque aquí el alma está abierta, porque aquí los brazos también, porque aquí Crece la tensión en las relaciones diplomáticas entre Bolivia y México, y todo justamente por quienes se encuentran en este momento asilados en la legación diplomática en nuestro país. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hace algunas horas el canciller mexicano Marcelo Ebrard sobre este tema. El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Internacional, Penal Internacional, por violación a obligaciones diplomáticas. Estamos estableciendo conexión con toda la comunidad internacional porque ni aún en los peores momentos de los golpes militares de los años 70 y 80 se puso en riesgo la integridad de las instalaciones de las embajadas de México o de sus residencias. Eso fue lo que dijo don Marcelo Ebrard, pero también las autoridades bolivianas han respondido con relación a lo que dijo el canciller mexicano. El anuncio fue hecho este jueves por parte del canciller de México, quien dijo que presentará una denuncia en contra de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por el supuesto asedio que se vive en el país, específicamente en la embajada o residencia en La Paz, donde se encuentran exautoridades del gobierno del expresidente Evo Morales, además de tener órdenes de aprehensión en su contra. Después de este anuncio, el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, a través del ministro de la Presidencia, dijo que Bolivia tiene las pruebas necesarias o descargos para demostrar que es todo lo contrario. Bueno, primero que no corresponde esa denuncia, nos parece más política, pero claro que lo va a hacer, siempre va a estar en esa línea de poder demostrar. Aquí se quiere hacer creer que en Bolivia ha habido un golpe de Estado, y lo que ha habido es actos de terrorismo, actos de sedición por parte del ex gobierno del movimiento al socialismo. Lo que ha habido es la salida del expresidente Evo Morales, ha pedido refugio. Tomar la residencia mexicana e incendiarla para sacar a Juan Ramón Quintana de la misma, puesto que los movimientos sociales en su mayoría culpan a él por la caída del movimiento al socialismo. La verdad es que nos cuesta entender por qué se quejan de que cuidemos la residencia. ¿Por qué se quejan de que cuidemos la salud de sus alojados y la salud de la misma embajadora? Hoy nos amenazan con llevarnos a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Allá nos veremos. Allá nos veremos con mucho gusto y veremos quiénes han violado tratados. Nosotros protegiendo la embajada y la residencia, o ellos permitiendo que el señor Morales haga lo que le dé la gana.
Núñez dijo que lo que se hace es más bien darles el resguardo policial, porque lo que se tiene es un dato de que personas irían a atentar en contra de la embajada mexicana. Habían serios rumores, indicios de que estaban bajando gente de la ciudad del Alto para tomar la embajada de México y sacar al exministro Juan Ramón de la Quintana, y lo que se ha hecho en la embajada de México es brindarle seguridad. Yo creo que aquí hay que dejar de hacer politiquería. Dentro del movimiento al socialismo sienten que los exfuncionarios o exautoridades deben de explicar ante la justicia lo que pasó y responder por este tipo de acciones y no perjudicar al partido exoficialista. Son del movimiento al socialismo y bueno, nosotros siempre vamos a decir primero que piensen en la población antes de que perjudiquen a este instrumento político, ¿no? Vamos a hablar justamente de este tema porque realmente está preocupando esta situación, qué es lo que va a pasar entre Bolivia y México y también en la esfera internacional. Estamos con don Álvaro del Pozo, que es analista experto en temas internacionales. Como siempre, un gusto tenerlo con nosotros, don Álvaro. A ver, ¿cuál es su comentario con relación a lo que está pasando? ¿Está bien lo que está haciendo Bolivia? ¿Está bien lo que está haciendo México? A ver, en base no solo a las declaraciones que hemos escuchado ahora, sino a todas las noticias que se han dado en las últimas horas, debemos entender, la inmunidad obviamente significa la inaplicabilidad de un orden jurídico sobre un edificio diplomático, una embajada, su residencia, sus personas. Hay una imposibilidad de aplicar el orden jurídico. O, dicho de otra manera, es la libertad jurídica frente a la potestad jurídica de otro. Eso es lo que protege la Convención de Viena del 61. Yo, sinceramente, creo que Bolivia ha venido cumpliendo a cabalidad esa protección a las sedes diplomáticas, a la residencia, en este caso de la embajadora, y a todo lo que realmente protege la Convención de Viena del 61. Se han circulado en el día de hoy también notas en las que la propia embajada mexicana había solicitado se refuerce la seguridad. En el mes de noviembre, diciembre, había solicitado. Noviembre 19 y el 29 de noviembre, dos cartas, sí. Bien, eso nos debería llevar al escenario que la inviolabilidad es una obligación que tiene dos esferas, la activa y la pasiva. La activa es aquella que el Estado, en este caso receptor Bolivia, está obligado a cumplir. Y la pasiva implica que este mismo Estado receptor tiene la obligación de impedir que cualquier otra instancia, sujetos, grupos, etcétera, pueda violar la inmunidad de esa embajada. Por lo tanto, una excesiva presencia de policías también puede ser justificada para esa protección. No podemos desconocer que México, la Argentina, de alguna manera se han convertido en los dos países que de una u otra manera han sido parte de todo este proceso político que vive Bolivia desde las fraudulentas elecciones de octubre pasado. Por lo tanto, yo sinceramente creo que es una obligación incluso de la policía resguardar de manera más fortalecida estas dependencias, tanto de la Embajada Argentina como la de México y sus respectivas residencias diplomáticas. México está considerando de que se está violando su espacio, ¿no es cierto? De que hay un asedio policial, 150 policías en el lugar, eso es lo que dijeron en determinado momento. De que incluso se ha sobrevolado con drones que tienen la capacidad de grabar imagen y audio sobre lo que está pasando en la legación diplomática. Y el artículo 2 o 22 más bien de esta Convención de Viena dice una cosa bien clara, que los locales de la misión diplomática son inviolables, que incluso dice que no se puede ni siquiera acercar a los bienes muebles, ni siquiera a los vehículos, y también se había denunciado de que el vehículo de la embajadora habría sido casi sujeto o objeto, diremos en este caso, de alguna requisa. He leído esas declaraciones y cualquier hecho que se hubiera producido en ese sentido, obviamente podría ser también ampliamente demostrado. Es obviamente una violación a la norma del derecho diplomático cualquier requisamiento que se puede hacer a un vehículo. Sin embargo, parecería que no hay ninguna prueba al respecto. Lo ha dicho la embajadora mexicana, pero no ha aportado ninguna prueba documental. Hoy en día, una embajadora, me imagino, que tiene un chofer, seguridad, que podrían haber captado ese momento que supuestamente la policía pudo haber requisado su vehículo. Es muy difícil que hoy en día estas cosas no se puedan demostrar. Por lo tanto, creo que aquí lo que se está de alguna manera
logrando es dañar grandemente la relación histórica entre Bolivia y México. Ahora, don Álvaro, ¿usted qué sabe de esto? A ver, México siempre ha tenido esta política de albergar, de asilar políticos, ¿no es cierto? Así es. A ver, ¿es extraño lo que ha pasado con don Evo Morales? ¿Que lo hayan asilado Evo Morales? No, y además es un derecho soberano de cada país de aceptar a los refugiados, asilados, etcétera. Eso está plasmado tanto en el derecho internacional como en el derecho latinoamericano, que es el asilo una figura más del ámbito del derecho latinoamericano. Exacto, y el hecho de que esté asilando en este momento a figuras que están siendo requeridas por este gobierno, como Juan Ramón Quintana, la señora Vilma Lanoca, por ejemplo. Ahí está el problema. Okay. Obviamente, la figura del asilo, por ejemplo, se convirtió en anacrónica en la Edad Media. ¿Por qué? Porque los templos religiosos se convirtieron como unas sedes diplomáticas donde los delincuentes comunes iban y de alguna manera lograban la impunidad. Por lo tanto, esa figura de la Edad Media parecería que se repite, porque ya hoy el Estado boliviano soberanamente tiene también la decisión, a partir del Ministerio Público, de unas órdenes de aprehensión contra 4 personas que, a visión del Ministerio Público, han participado en la comisión de algunos delitos. Es más, uno de ellos puede ser el propio terrorismo. Y el terrorismo, según la propia Convención Interamericana sobre Terrorismo, prohíbe y además les dice a los estados no dar refugio ni asilo a aquellas personas de las cuales existirían algunos elementos, ni siquiera se dice con sentencia ni nada, algunos elementos que se podrían considerar hayan cometido algún tipo de delito de terrorismo. Ese es el gran dilema de la figura del refugio y del asilo, el límite, perseguidos políticos o delincuentes comunes. El Estado boliviano tiene los documentos para demostrar, o las evidencias, por lo menos algunos elementos de convicción, de que estas 4 personas sí se inscribirían en posibles delincuentes comunes. Sin embargo, hay otras en las que el Estado boliviano ha permitido la salida con los salvoconductos correspondientes. Menos el de Roger Pinto, por ejemplo. Pero ya hablamos de otro momento, ¿verdad? Perfecto. Ahí Brasil acogió al ex senador Pinto, nunca se le dio el salvoconducto y se tuvo que preparar una operación, digamos, hasta llegar al Brasil. Ahora, México está manejando otra figura que tal vez va en contra de todo lo que en este momento está tratando de hacer el gobierno. El hecho de sigue manteniendo la posición de que aquí en Bolivia hubo un golpe de Estado. No se reconoce el gobierno de la presidenta Áñez. Y es por eso que la figura de mantener como asilados en este momento en la alegación al señor Juan Ramón Quintana y Vilma Lanoca tenga esa lógica. Sí, a ver, aquí lo extraño es que México, por muchísimos años, históricamente, por casi un siglo, se remitió a la doctrina Estrada. Exacto. La doctrina Estrada decía que México no se iba a pronunciar. No iba a haber injerencia. No iba a tener injerencia en otros países. Y si de alguna manera no encontraba, digamos, los elementos como para continuar esa relación diplomática, iba a retirar a sus funcionarios sin comentario alguno, sin injerencia. Hemos visto que en el último tiempo México no hace eso. Tiene calificaciones sobre las acciones del gobierno de Bolivia, por lo tanto hay una injerencia. El otro elemento que me llama la atención de las declaraciones del canciller mexicano es ir a la Corte, sin haber agotado vías que establece el propio Pacto de Bogotá, que hace referencia en su momento en la declaración mexicana, donde se dice diálogo, solución pacífica de cualquier controversia, pero primero buenos oficios, mediación, investigación de los hechos, conciliación, etcétera, para después llegar a unas instancias jurisdiccionales como es la Corte. He escuchado de la canciller que ha pedido a la embajadora diálogo para tratar estos temas. Así es. Y no has recibido respuesta. Por eso, lamentablemente, debo decir que a mí la sensación que me da es que hay una voluntad política un poco oscura, lamentablemente. ¿Por dónde iría esa voluntad política? Por desestabilizar internacionalmente a Bolivia, a este gobierno, desestabilizar internacionalmente. Por eso hace la referencia que supuestamente la Embajada de México habría recibido 21 llamadas de otras embajadas preocupados por este aspecto. Eso no se está reflejando en la realidad. Por lo tanto,
Creo que lamentablemente esta vez México se equivoca. Más allá del derecho al asilo, del derecho de las personas que se sientan genuinamente perseguidas por delitos políticos, se pueda refugiarse, se pueda conceder. Pero creo que esta vez México ha dado un salto muy... ¿Y cómo me ratifico en esto? En la reunión del CELAC. Claro, no reconoce a Bolivia y convoca a la reunión cuando nosotros asumimos la Secretaría Pro Tempore del CELAC. Por lo tanto, yo creo sinceramente que aquí hay una voluntad mucho más política que el amparo del derecho internacional, como lo menciona el canciller. Bien, el ministro de la Presidencia ha dicho de que justamente aquí hay una actitud política. El ministro de Gobierno ha dicho muy bien, quieren la Corte Internacional de Justicia, pues allá nos veremos, vamos a ver cómo nos va. Y el delegado internacional, que es el expresidente Jorge Tuto Quiroga, que ha sido mucho más duro en sus calificativos, ¿no es cierto?, contra el presidente de México, ha señalado de que él tiene que rendir en realidad cuentas porque estaría albergando tiranos, ¿no es cierto? No solamente refiriéndose a Evo Morales, sino a quienes están en la alegación diplomática, pero dijo muchas otras cosas más, ¿no es cierto? Es más, me voy a acordar lo que él ha señalado, le ha dicho que es un cínico, que es un ladrón con el tema de la CELAC, porque quiere quedarse con la dirección de la CELAC, le ha dicho que es un matoncito, que está a órdenes de Trump, de Castro, de Maduro. Con esto no estaríamos provocando tal vez un rompimiento mucho más duro de las relaciones entre México y Bolivia. Yo más que provocando diría es una reacción política a un ataque político. Es decir, la Cancillería va a velar por unas relaciones diplomáticas en el marco de la Convención de Viena del 61, del 63. Pero creo que el expresidente Quiroga está con un rol político de contarle al mundo que acá no ha habido un golpe de Estado. Y cuando hay una arremetida del presidente López Obrador, por supuesto que hay una reacción del expresidente Tuto Quiroga. Y sobre todo acá habrá que decir que cuando hablamos de un Estado de Derecho, la vigencia plena de los derechos humanos, realmente la garantía de la prensa, México realmente pocas enseñanzas nos puede dar. Sinceramente lo digo. En México es el país donde periodistas han muerto en el ejercicio de sus funciones. El narcotráfico se ha apoderado más o menos del Estado. Por lo tanto, es muy difícil que México nos quiera dar lecciones de la vigencia plena de un Estado de Derecho. Es lamentable porque México a lo largo de su historia nos ha dado muchas otras enseñanzas, muchísimas otras. La Revolución Mexicana es una enseñanza para toda Latinoamérica. Pero creo que en el último tiempo México ha perdido la brújula en su relación con Latinoamérica y creo que esa falta de lectura de Latinoamérica no le está dando o no le está permitiendo leer bien lo que ha pasado en Bolivia. Por eso creo que el expresidente Tuto Quiroga y los otros embajadores especiales que han salido al mundo es por la necesidad de contar justamente para contrarrestar esta posición que parece estar liderando México. Pero dijo también algo el expresidente Quiroga de que el actual canciller mexicano tiene intencionalidad política con todo lo que está pasando, que se estaría promoviendo su candidatura a costa de Bolivia. Puede ser, realmente yo no tenía el dato que él estaba pretendiendo configurar una candidatura. Pero lamentablemente utilizar estos temas de política internacional para beneficio doméstico tiene una duración, tiene una caducidad. Dura un tiempito, titulares, pero creo que no le va a servir realmente si pretende ser el candidato en base a pelearse con un país mucho más pequeño. Y ellos tienen la experiencia de pelearse constantemente con un vecino muy grande, con la primera potencia. Por lo tanto, deberían darnos un respeto, igualdad de condiciones, igualdad como derecho, en realidad frente al derecho internacional, y no ver a Bolivia como un país pequeño al que lo puedes amenazar con la presentación de demandas. Creo que México debe reflexionar. Bolivia y México tienen una relación histórica profunda y que debe ser incluso mucho más profundizada. Pero esto nos está alejando y tenemos que ver nosotros de aquí en mediano y largo alcance. Exacto. Creo que esto no lo merece. No merece realmente, y para ninguna nación. Pelearse en estos términos es realmente muy difícil, ¿no? Y en esta época al menos ya pensar en un alejamiento de esta naturaleza a nivel diplomático terrible. Gracias por haber venido, don Álvaro. Yo soy el agradecido. Nosotros estamos realmente preocupados por lo que está pasando con relación a este aumento de tensión en las relaciones entre Bolivia y México.
Los ojos del país están puestos en el trabajo que vaya a realizar y que ya está realizando en todo caso el Tribunal Supremo Electoral, y pues vamos a conversar de inmediato con el presidente de esta importante institución, don Salvador Romero, a quien le agradecemos por habernos aceptado esta nueva unidad móvil, pero a la vez mandarle una felicitación por las recientes fiestas navideñas y esperemos que el 2020 pues sea brillante para usted y toda su familia. Igualmente, muchísimas gracias. A ver, cuénteme, para mañana se ha previsto ya una reunión importante, sala plena del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál va a ser la primera misión o el primer punto que ustedes van a tratar? Mañana vamos a tener en realidad una reunión nacional del organismo electoral, es decir, vamos a estar reunidos el Tribunal Supremo Electoral con los tribunales departamentales por primera vez, con un objetivo central que es alinear a todo el organismo alrededor de un propósito básico, que es la realización de una elección limpia y transparente en 2020. Muy bien. Se va a tratar algunos temas, me imagino, como el hecho de ver qué va a pasar con el MAS. ¿Van a anular? ¿Van a dejarlo sin personería jurídica? Porque este es uno de los temas que evidentemente el país quiere saber. Este es un tema que le corresponde y le compete a la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. No va a ser, por supuesto, un tema abordado en la reunión de mañana del organismo electoral, donde más bien vamos a abordar todos los temas técnicos, logísticos, administrativos, presupuestarios que nos conduzcan y nos lleven a la elección de 2020 en las mejores condiciones posibles. Había leído de que usted ha anticipado de que van a tener un presupuesto austero para la realización de estas elecciones, ¿verdad? Así es, estamos trabajando en ello, no tenemos todavía definido el monto, pero sí podemos asegurar que el monto de la elección de 2020 va a ser inferior al monto de la elección de 2019. Se está trabajando con un espíritu de austeridad. Muy bien. En cuanto a la logística, ¿qué van a ver? Estamos viendo todos los mecanismos que ayuden a una adecuada articulación entre el nivel nacional y el nivel departamental. Esta necesaria articulación es uno de los factores claves para llevar adelante el proceso electoral en las mejores condiciones posibles. Implica también ver cuáles son las necesidades de los tribunales departamentales, en particular de aquellos que quedaron muy seriamente dañados y afectados entre octubre y noviembre de este año. En cuanto a la parte técnica y tecnológica, ¿qué cambios se van a hacer? Este es un tema que ya está siendo tratado, abordado. De hecho, ya hemos tenido el apoyo de la cooperación y de la asistencia técnica internacional. Hemos hecho una evaluación de las necesidades, de los requerimientos tecnológicos, que son un componente básico del saneamiento del padrón. Con relación a los observadores que él ha confirmado que van a estar, los de la OEA, los de la ONU, ¿alguna otra institución o país que se presente? Van a estar presentes las delegaciones de la OEA, de los organismos electorales de América. Va a llegar también a principios de enero una delegación de la Unión Europea que debe emitir un informe sobre la conveniencia o no de desplegar una misión de observación. Nosotros estamos confiados de que sí se dará curso a esa solicitud, bajo el principio de que cuantos más ojos observen el proceso electoral, sean internacionales, sean locales, tanto mejor para el organismo y el proceso electoral. Evidentemente estas elecciones que se van a realizar, cuya fecha me imagino que hasta el 2 de enero ya vamos a saber, ¿no es cierto?, van a ser muy importantes para no solamente el país, sino también para la región entera. ¿Qué está pasando con el tema del padrón electoral? Con el padrón electoral, como señalaba, ya hemos empezado el proceso de saneamiento a través del análisis de cuáles son los requerimientos en materia tecnológica que tiene el organismo electoral, lo que está vinculado con la manera como se va a abordar el saneamiento del padrón. De tal manera que lo importante es asegurarle a la ciudadanía
que el día de la votación va a poder acudir a sufragar con un padrón electoral adecuadamente saneado, que va a ser un elemento de la garantía de la limpieza del proceso. A propósito de ese requerimiento tecnológico, ¿qué va a pasar con el software? ¿Van a trabajar con el mismo software que se realizaron las elecciones del pasado 20 de octubre? Estamos analizando con la asistencia técnica internacional todo el área de los programas informáticos del organismo electoral, y en base a esta asistencia y cooperación técnica internacional vamos a adoptar las mejores soluciones tecnológicas para el proceso electoral. Ya anticipó usted de que va a haber transmisión rápida de los resultados con la entrega de los datos inmediatos. Le consulto al respecto, ¿va a ser al 100% esta transmisión rápida? Esto depende un poco de las condiciones de infraestructura del país, es algo que a veces excede la buena voluntad del organismo electoral. El compromiso es que se va a dar toda la información que llegue al organismo electoral a medida que ella vaya llegando, de tal manera que la ciudadanía la tenga de manera simultánea, paralela al organismo electoral. ¿Se tiene ya una empresa que trabaje como auditora en la parte tecnológica? No, todavía no se ha hecho ninguna contratación de esta naturaleza, pero sí, sin lugar a dudas, es uno de los temas que está en la agenda del organismo electoral. Por lo tanto, le consulto, ¿Neoteca ha estado por si acaso en la lista? No hemos evaluado, considerado ningún tipo de empresa, y esta es una decisión que va a adoptar el organismo electoral más adelante, y además lo va a hacer sin lugar a dudas con el apoyo, la asistencia, el respaldo de la cooperación internacional. Muy bien. Mañana entonces va a haber esta reunión del Tribunal Nacional con las departamentales. ¿Y cuándo se va a realizar la reunión de sala plena? El organismo electoral está reunido de manera constante. De hecho, hoy tuvimos una reunión de sala plena, y en los procesos y en los periodos electorales las reuniones de sala plena son muy frecuentes, dada la cantidad y el volumen de temas que tenemos por resolver, por atender y por definir. ¿Alguna preocupación que tenga usted como presidente del Tribunal Supremo Electoral? Creo que estamos avanzando bien, nos estamos encaminando hacia un proceso electoral que va a ser limpio, que va a ser transparente, que va a permitir reanudar ese vínculo de confianza entre la ciudadanía y el organismo electoral, que fue una característica que tuvo el país durante varias décadas y que es crucial recuperar. Muy bien. Ahora va a haber inscripción nuevamente para nuevos votantes, ¿no es cierto? Tengo entendido de que en Bolivia va a ser por un corto tiempo. Así es, eso ha dispuesto la ley. Va a haber un periodo corto en el cual se va a habilitar la inscripción de ciudadanos en Bolivia. No se va a poder llevar adelante este proceso en el exterior por razones de tiempo, de razones de complicación logística, dado que tenemos apenas 120 días para organizar la elección desde el momento de la convocatoria. Ahora, ¿qué pasaría con la afectación a los tribunales? Usted ha hablado de que algunos tribunales, y lo hemos visto, han quedado seriamente dañados. ¿Qué es lo que se está pensando? ¿Hacer cambiar tal vez de infraestructura, de edificación? Hay algunos tribunales que han quedado completamente dañados. Están buscando paliativos por el momento, que pueden pasar por negociaciones con DIRCABI, que podría facilitar inmuebles. En otros lugares habrá que alquilar estos inmuebles. Estos son respuestas para el corto plazo, sí. Y en el largo plazo, en el mediano plazo, le corresponderá al organismo electoral reconstruir esta infraestructura que ha quedado dañada. Exactamente, eso para ver en el largo plazo. Gracias por haber accedido a esta entrevista a través de la unidad móvil. Como siempre, sabemos que usted está trabajando intensamente con todas los vocales que le están acompañando en esta importante misión. Gracias una vez más y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Seguimos con más. Porque aquí el alma está abierta, porque aquí los brazos también. El alma está abierta, porque aquí los brazos también, porque aquí
Bueno, haciendo un repaso, hay temas importantes que el país está esperando conocer hasta la próxima semana. Por ejemplo, la nueva fecha de las elecciones. ¿Qué va a pasar con algún que otro partido también? Presupuesto, etcétera, etcétera. Pero vámonos ahora a la parte política. El próximo 22 de enero se cumple una fecha. ¿Cómo está, doctor? Estoy con el doctor Israel Quino, analista constitucionalista, porque vamos a hablar justamente de este tema. Ampliación de mandato. Así es, Miriam, un cordial saludo por la invitación y a través de Hora 23 un afectuoso saludo al pueblo boliviano. Es importante lo que tú planteas porque a partir del 21 de enero en realidad finaliza el periodo constitucional 2015-2020. ¿Qué ocurre después? Lo va a definir el Tribunal Constitucional Plurinacional en un fallo que emita hasta el 31 de diciembre, hasta el siguiente miércoles. Se define este fallo, esta resolución constitucional que tiene el grado de declaración de constitucionalidad a ese proyecto de ley que ha remitido en la Asamblea Legislativa para hacerle una consulta y hasta cuándo debe interpretarse el periodo constitucional o de qué forma se quedan tanto el Ejecutivo como el órgano legislativo. Exacto. Actualmente la ALP, la Asamblea Legislativa, ha conformado su comisión legislativa. Son en realidad 28 legisladores, entiendo que son 10 senadores y 18 diputados que actualmente conforman la comisión legislativa. Por el mandato de la Constitución se establece que solamente sesionarán de manera extraordinaria por asuntos de urgencia. Pone 2 condiciones la Constitución. Pero esta comisión trabaja hasta el 7 de enero, por la semana de enero, y después retornarían los asambleístas hasta el 21. ¿Pero qué ocurre después del 21? Este fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional debe considerar, Miriam, entre otros parámetros, por ejemplo, en eso se va a basar su fundamento jurídico en el sistema de gobierno. El Estado boliviano adopta para su forma de gobierno la forma democrática, representativa, participativa, pero además comunitaria. Transversalmente, ahí vamos a encontrar la democracia intercultural. Entonces estamos hablando que en estas reglas democráticas de la cosa pública, de la res pública, debe supervivir este sistema democrático. Un segundo elemento va a ser la organización funcional del Estado. El Estado boliviano, así como se fundó en 1825, tiene 4 órganos de poder. No puede funcionar el Estado sin uno de esos órganos. Si consideramos, si el fallo del Tribunal Constitucional en esta declaratoria de constitucionalidad asume que el órgano legislativo debe quedarse con la comisión de asamblea, solamente se sesionarán ellos y no el pleno de los 166 legisladores, estaremos yendo en contra de la organización funcional del Estado. Y la Constitución dice, tiene que estar ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. No habla de comisiones de asamblea. Entonces, sí o sí, debe fundarse en ese elemento. Un otro elemento que tiene que considerar el Tribunal Constitucional va a ser la imposibilidad de delegar funciones entre sí. Si no hay asamblea, no hay forma de hacer leyes, entonces el Ejecutivo puede gobernar mediante decretos. Eso es improbable. O al revés, darle la facultad de la administración pública a los legisladores. Eso es improbable. Un elemento fundamental, Miriam, va a ser lo que dice el artículo 7 de la Constitución. El pueblo boliviano, para elegir a los actuales legisladores, les ha delegado el poder en un proceso eleccionario. Entonces, ningún fallo, mucho menos del Tribunal Constitucional, puede ir en contra del mandato del soberano que dijo que son esos 166 legisladores los que van a tener el periodo constitucional de 5 años. Eso en la forma. Y 2 cosas de fondo va a tener esa declaratoria de constitucionalidad que va a decir hasta cuándo se quedan el Ejecutivo, el Legislativo, pero además los gobiernos subnacionales. Esto es alcaldías y gobernaciones. Y les dirá, en el caso de del mandato del órgano ejecutivo y del órgano legislativo, estos deberán quedarse hasta la transmisión del mando presidencial. ¿Qué implica? Con la última modificación que solicitó el órgano electoral, este 2 de enero tendríamos un nuevo calendario electoral. Exacto. A partir de ahí, 120 días. Hablamos de cuando menos el 2 de mayo, en el que finaliza el proceso electoral de un calendario electoral, valga la redundancia. Esto es, en una estimación técnica, entre la última semana de marzo, 28 de marzo creo que es, o la 1 de abril, es el día de las elecciones generales.
Por ello se contempla un periodo posterior para eventualidades como repetición de votación, proclamación de resultados en primera vuelta. Pero si en la primera vuelta no existe un ganador, un binomio presidencial que obtenga o el 50% más uno de los votos o mínimamente el 40%, pero además 10% por encima del segundo más votado, vamos a la segunda vuelta. ¿Esto qué implica? 45 días adicionales para un nuevo proceso eleccionario. Entonces, hasta julio más o menos. Aproximadamente. Se lleva a cabo el 2 de mayo las elecciones. Sí, no, antes. Tiene que ser la primera semana de abril, cuando menos el día de las elecciones. Antes, pero esos no serían los 120 días. El calendario electoral contempla días posteriores al día de la elección. Por ejemplo, repetición de votación, proclamación de resultados, entrega de credenciales y transmisión del mando en una elección que solo haya primera vuelta. Si no hay primera vuelta, después del día de las elecciones, 45 días adicionales. Esta declaratoria de constitucionalidad del Tribunal Constitucional dispondrá que cuando finalice el periodo constitucional 2015-2020 será al momento de la transmisión del mando presidencial. De igual forma, para los alcaldes y gobernadores dispondrá que ellos se quedarán, porque ellos finalizan el 31 de mayo sus mandatos, finalizará también hasta que se celebren nuevos comicios electorales a nivel subnacional y también hasta que se proclamen resultados de ganadores en alcaldías y en gobernaciones y también transmitan el mando, si se quiere, tanto en los municipios del país como en las 9 gobernaciones. Vale decir, si hablamos de días calendario, cuando menos 90 días después de la transmisión del mando presidencial, cuando menos. A partir de allí, es decir, los tribunales departamentales electorales que hoy tenemos en todo el país podrán convocar a elecciones subnacionales. No antes. De la transmisión de mando. Después de la transmisión. Cuando tengamos un binomio ganador, se proclamen los resultados, les entreguen las credenciales, pero además hay acto solemne de imposición de la banda presidencial, en el momento en el actual presidente de transición le entregue la banda presidencial al nuevo binomio o al próximo presidente o presidenta del país, en ese momento va a iniciar un periodo nuevo constitucional, pero ese es en ese instante en el que acaba el mandato de transición e inicia un nuevo periodo constitucional, legal y constitucionalmente elegido. Esto lo que usted me está diciendo es lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional debería decidir. Sí, y lo va a hacer hasta el siguiente miércoles y dirá de manera sencilla que el periodo constitucional 2015-2020, tanto para en caso de los legisladores, va a finalizar hasta la nueva elección, hasta la transmisión del mando presidencial. En el caso del Ejecutivo, este gobierno en transición también se quedará hasta la transmisión del mando presidencial. En el caso de alcaldías y municipios, hasta también celebrarse un proceso electoral de carácter subnacional y se proclamen ganadores en ese nivel político. Gracias por habernos contado cómo está la figura, para que también la población entienda y sepa que va a haber un alargamiento, evidentemente, de el mandato de este gobierno, en todo caso. Así es, son las reglas democráticas que nos permiten ahora, ¿no?, tal vez sobredimensionar el espacio de poder o el tiempo en el poder, pero es una extensión de mandato, no ha sido un prorroguismo unilateral, sino una extensión de mandato. Por necesidad. Que lo permite la Constitución. Exacto. Por necesidad política, pero además porque existe un compendio normativo, electoral, legal, a partir de la última ley que convoca a elecciones, y que con un nuevo tribunal electoral, pues ya va a haber otro escenario en el país. Y lo decíamos hace un momento, Miriam, que a partir de esta reinstitucionalización del órgano electoral, sumado al día de las elecciones, cuando existe esa garantía de transparencia en el proceso electoral, sumados los dos elementos, creo que es lo que el país va a necesitar a partir de la recuperación de la dignidad democrática. Gracias por habernos contado esto, doctor Quino. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Información deportiva con Richard Pereira. Se le ve muy bien, señor. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Le estoy dando la mano. Perdón, no, pensé que estaba... Sea amable. Maestra. Felicidades. Bien, que haya pasado. No nos hemos dado ni un abrazo de Navidad. Toda la familia, querida Miriam. Sí, lo mismo para ti. Sí. Me imagino que para los deportistas también ha habido este descansito chiquitito, pero ahora nuevamente ninguno. Que si pasaron Nochebuena, concentrados los sí, señor. Por lo menos los equipos que están Nochebuena, pero después un poquito. Un breve relax, tal vez brevísimo. Exacto. Porque hay fútbol este sábado, se adelantó, incluso no se juega domingo, se juega sábado, la última fecha del fútbol boliviano. Así es. Hoy día no trabajó Bolívar, por ejemplo, se dieron un descanso, seguramente algunos aprovecharon para estar con la familia. Así es. El Tigre trabajó, Wilstermann trabajó. Entre otros.
tres que están en la mira en este momento: Wilstermann, Bolívar y The Strongest. Bien que lo dices en ese orden, porque en ese orden tienen posibilidades para ser campeón. Mira, a ver, ¿qué va a pasar con Bolívar? ¿Qué va a pasar con Wilstermann? ¿Y qué va a pasar con The Strongest? ¿Qué posibilidades hay? Yo te voy a poner un cuadrito donde están los puntos en este momento distribuidos. Ahí está. Mira, Wilstermann tiene 57 puntos. Está en la cabeza. Está en la cabeza. Bolívar tiene 55 y The Strongest tiene 54. Así es. Gana Wilstermann, ya es campeón. Claro. Pase lo que pase con el resto, el partido de Bolívar, el partido del Tigre, ¿no? Muy bien. Recordemos que Bolívar juega con Royal Party La Paz, el Tigre visita Destroyers y Wilstermann juega con Oriente en Cochabamba. Perfecto. Está claro eso, ¿no? Bien. Es la forma de que Wilstermann sea campeón. Muy bien. ¿Puede ser campeón con un empate Wilstermann? Claro que sí, sumaría 58 puntos siempre y cuando Bolívar no gane. No gane. Sí, señor. Porque Wilstermann podría sumar 58 puntos y si Bolívar gana se va a un partido de definición. Si Bolívar gana. Sí, y Wilstermann empata. Ya. Esa es una opción. ¿Cómo puede ser campeón ahora Bolívar? Que no gane Wilstermann, que pierda Wilstermann y sume Bolívar de a 3. Olvídate de The Strongest. Así es campeón Bolívar. Ya. ¿No? ¿Cómo podría The Strongest tener esperanzas de ser campeón? ¿Tiene esperanzas todavía? ¿Cómo? A ver. Pero no este sábado. Si tendría que ser campeón, tendría que ser recién el próximo martes. ¿Cómo? Que Bolívar no gane, pierda o empate, que Wilstermann pierda y que The Strongest gane. Ahí hay una sumatoria de 57 puntos para The Strongest, ya. Iguala con Wilstermann con 57, que tendría que perder, ya. Y Bolívar no tendría que ganar. Puede perder o empatar. Ahí hay 57 puntos entre The Strongest y Wilstermann, y se jugará un partido decisivo el próximo martes. Esos son los probables escenarios que se pueden dar para que haya un campeón. Ahora yo te digo otra cosa. A ver. ¿Cómo Wilstermann puede sumar $3 millones? ¿Cómo? Con un empate. ¿Así? Haga lo que haga el Tigre. Inclusive, si Bolívar gana, ya. Es campeón, bicampeón. Si empata Wilstermann, tiene el premio del campeón al ser segundo, porque Bolívar no puede adquirir ese premio, porque ya tiene del torneo de apertura. Claro. Entonces el premio va para el segundo. Y empatando Wilstermann, ya tendría ese premio del campeón. Sería campeón sin corona, si tú quieres, ¿no? Para la estadística, Bolívar sería campeón, pero el premio de los $3 millones. Qué raro escucharlo así. Sí, y The Strongest sería Bolivia 3. The Strongest. Sería Bolivia 3, ¿no? En la Copa Libertadores. Y Bolivia 4, esto está en dudas. A ver. Porque perdió Nacional Potosí frente a Real y ganó San José a Blooming. Entonces, esto se va a definir en la última fecha. Por ejemplo, si pierde Nacional en su visita a Always Ready y gana San José a Guavirá, Nacional baja a la Sudamericana y San José se mete a la Copa Libertadores. Entonces, eso no está definido, el tema de las Copas Libertadores y Copa Sudamericana en esos puestos. Porque sí, por ejemplo, Oriente Petrolero ya aseguró el Bolivia 3 en la Copa Sudamericana y Always Ready aseguró el Bolivia 4 en la Copa Sudamericana. Ese es el panorama en este momento que tenemos en el fútbol profesional boliviano. A ver, ¿hay alguna información que nos pueda aclarar un poquito más esto, sí? Vamos a ver del descenso. Ahora, esto es más fuerte, la parte de arriba, claro. ¿no? Vamos a la parte de abajo. Que a mí hay mucha preocupación. Ganó ayer Aurora. Sí. Y zafó del descenso de categoría. Bueno, pero aunque los clubes cruceños manifestaron de que debería sancionarse Aurora porque impugnaron, ¿te acuerdas el partido del escándalo? Sí. ¿No? Cuando vinieron los quinceañeros, pobres chicos, a jugar, hicieron el papelón en la cancha. Entonces, impugnaron los clubes cruceños que son los más interesados. ¿Saben por qué? Porque en el descenso en este momento están metidos Destroyers y Sport Boys. Vamos a aclarar el panorama, qué es lo que pasaría con un equipo de estos que descendería directamente y otro de manera indirecta. Se viene la última fecha del torneo clausura y el tema del descenso directo no está definido. Tras la victoria de Aurora ante Destroyers, el equipo del pueblo salvó la categoría y los celestes deberán planificar de mejor manera el próximo torneo para seguir en el fútbol de primera división y no tropezar con los inconvenientes que tuvieron en esta gestión. ¿Quién les queda? Destroyers deberá recibir a The Strongest este sábado en el Ramón Tahuichi. Los Cuchuquis están obligados a ganar al conjunto de Soria, que se aferra a un milagro
oro para ser campeón. Entre tanto, que Sport Boys deberá visitar a Real Potosí en la Villa Imperial, con la obligación de por lo menos sumar una unidad y esperar que el Tigre gane a los canarios y así salvar la categoría. La figura puede complicarse en caso que Destroyers y Sport Boys ganen sus respectivos encuentros. Ahí habría otro partido para ver quién desciende de categoría. Y eso movería las fechas porque el partido por el descenso indirecto se tendría que jugar a principios del próximo año, cosa que el comité técnico no quiere. De todas maneras, hay que esperar y todo se conocerá este sábado. Ahora, la pregunta de los 3 millones. No, mentira. Pero la pregunta del momento. Si pierde Bolívar, ¿se va el director técnico? Si no es campeón. Si no es campeón. Lo más probable. Lo que pasa hay complicaciones con él en este momento. Lo que pasa es que Bolívar nunca jugó con presión en este campeonato para ser campeón porque ya era el equipo que ganó el premio. Sí. Y por la calidad individual de sus jugadores, la jerarquía que colectivamente a veces funcionaba, porque hubo partidos malos. El público es exigente con Bolívar, el hincha de Bolívar, quiere ver a su equipo no solamente ganar, sino jugar bien. Nunca se ha visto buenos rendimientos. La gran mayoría, la mitad de los partidos se fue al descanso con marcadores en contra. O sea, hay muchas cosas que observar a la propuesta futbolística. El clásico, por ejemplo, lo pierde Villavani. Solo te pongo un ejemplo. Había un duelo de técnicos y lo ganó Mauricio Soria. Entonces, no tiene muchas cosas a favor para quedarse. Si pierde, se va. Ahora, si es campeón, bueno, entrada a la discusión. ¿Su relación con los jugadores? Es que es un camarín bastante pesado, te digo. Terrible, no es fácil manejarlo, controlarlo. Totalmente. Complicado. Sí, señor. Cambiamos de tema, ¿te parece? Y de ambiente. Porque se nos va a hacer un poquito tarde. Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sí, señores. Invierno, el 8 de enero por nuestra pantalla. Lausanne, sí, señor. Allá en Suiza está todo preparado. Allá es invierno, justamente. Vas a conocer, vas a vivir. Mira, todas las disciplinas que vamos a vivir con todas las adrenalinas necesarias en estos Juegos Olímpicos de la Juventud de invierno. Estamos desde el 8 hasta el 22 de enero. Así que breve descanso nada más y a retomar con toda la energía los Juegos Olímpicos de la Juventud allá en Lausanne 2020. Hermoso. Vamos a ver diferentes deportes que tienen que ver justamente con la nieve, con el invierno. Habitualmente estas cosas que no se ven, ¿no es cierto? No son las habituales actividades deportivas, son otras cosas. Exacto. Pero espectaculares, te digo, espectaculares, ¿no? Además, el snowboard a mí me encanta, el patinaje hay un patinaje artístico que tiene una delicadeza y una habilidad única. Además, el esquí a campo traviesa también, hermosísimo. Sí. Bueno. Quédese con nosotros, por favor, en enero. Aunque esté de vacaciones, igual yo voy a estar pegada a la pantalla viéndote. Bien. Para que des toda la información. ¿Ya tienes permiso? Sí, pero bueno, está bien. Bueno, miren, gracias como siempre. Mañana hablamos de toda la previa de lo que va a ocurrir, tratando de ser un poco claros, tratando de explicarles lo que pueda pasar el fin de semana para ver quién puede ser campeón. Cobertura especial en Cochabamba, ante el que más posibilidades tiene. Hoy ha habido incidentes por las entradas en Cochabamba. Hoy sí, se van acabando. Sí, las filas estaban desde anoche. Desde anoche. Mira. ¿No? Estamos viendo estas imágenes. Y la gente peleaba por una entrada. Las filas estaban de esta noche, llevaron carpas inclusive, durmieron hoy todo el día. 50 bolivianos la curva, 70 la general, 100 la preferencia y 150 la preferencia numerada, son el precio de las entradas que prácticamente ya se han agotado. Hay el tema de los revendedores y otras situaciones, ¿no es cierto?, que han hecho que se disputen por una entrada ya en Cochabamba, a los alrededores del estadio Félix Capriles, que será la sede de este gran partido. Que el hincha aviador confía en su equipo y sabe que puede festejar en casa. Exacto. Además, ¿te imaginas además lo que va a hacer eso? El problema de que este campeonato termine en estas fechas es que muchos equipos han licenciado a algunos jugadores o se han terminado los contratos con algunos jugadores y ponen equipos mix, vamos a decir, algunos experimentados y algunos jóvenes. Y eso es una ventaja para unos, desventaja para otros. Oriente Petrolero ha estado jugando así esta parte final del campeonato. Entonces, el hincha aviador asume que le puede ganar a Oriente Petrolero. Futbolísticamente es más Wisterman, obviamente, pero le da alguna ventaja a Oriente Petrolero, así que quieren festejarlo. Lo dice Richard Pereira, que es el experto en deportes. Gracias, querido Richard. Qué placer, como siempre. Como siempre, para mí también. Usted tan guapa, tan linda. Ay, gracias, qué amable.
es el tataquén, aunque su creadora no le puso ese nombre. Eso quiero contarles. ¿Dónde está la cámara? Ahí está la cámara. Esta es la figurita que se ha creado en honor a Rafael Quispe, director en este momento del Fondo Indígena. Estoy con su creadora, que es la arquitecta Jessica Vargas. Gracias por prestármelo un segundito. Qué gusto conocerte. Te voy a tutear. Igualmente, claro. Porque quiero que el país te conozca, que sepa quién eres, de cómo se te ha ocurrido crear esto. Bueno, fan número 1 de Rafael Quispe, ¿verdad? Sí. Realmente que sí. Mira, yo siempre lo estaba siguiendo. Me encanta su carisma, las ocurrencias que siempre tiene. ¿Lo has seguido en las redes sociales? Sí, siempre lo ando siguiendo. Después los atuendos, me gustan los atuendos que utiliza, son bien de nuestra cultura, ¿no? Y la idea me salió, no fue una idea para comercializarla, realmente. Es increíble esto. Sí. Quiero que escuchen esta idea, porque realmente cuando se abren las puertas, yo creo que uno tiene que aprovechar, y vos has abierto una puerta tremenda con este muy muñeco. Grande, realmente que sí, porque mira, esto era un regalo. Yo como tú dices, como su fan, yo le voy a hacer un obsequio porque quería conocerlo. Que le va a llegar, en algún momento le va a llegar. Y pude contactarme así por yo digo, por si acaso, tal vez contesta, como es una persona ocupada también, ¿no? Cuando ya, y mándamelo por vía WhatsApp para verlo. Y yo simplemente lo mandé, así, o sea, fue algo personal, más que todo, y virtual, así vía las redes, ¿no? Cuando yo estaba bien feliz trabajando en mis otros proyectos, cuando ya pues me etiquetan en una publicación y, oh, sorpresa, así, porque yo no lo puse tampoco, ni siquiera le había entregado el regalito, así ya me llevo la sorpresa de que ya está en las redes sociales, que la gente está comentando ya full, así todo, y no, pues ya los pedidos donde lo hace. Y vi pues de que estaban buscando a la creadora. Sí. Así me han etiquetado, y yo a una amiga y le pongo, sí, yo lo hice, es un regalito para el Tata, con cariño como se lo trata. Y ya la gente pues vio, el equipo del Tata lo vio, me han contactado que cuándo lo va a traer, que lo queremos ver. Y la misma gente ya vio, sí, ella lo hace, y empezó a buscarme, y mi celular era así, terrible. ¿Cuántos pedidos ya tienes para el muñequito? Te comento que he cerrado la lista de reservas y preventa a los 120 pedidos. ¿Cuántos? 120. 120 pedidos. Sí, que los tengo que entregar máximo hasta la segunda semana de enero, y después directo a la cita, los que ya restan. Eso lo he hecho para no fallar realmente. Perfecto. Para no fallar. Tiene algo interesante este muñequito, porque no viene solo con su chamarrita de cuero, tiene accesorios. Por eso es que has llamado la atención increíblemente. ¿Puedes mostrar, por favor, sus accesorios? Pero yo lo voy a agarrar al Tata. Claro que sí. A ver, ¿de dónde nace el nombre de Tataquén? Tú no le has puesto Tataquén. No, yo no le puse. Cuando lo publicaron en las redes sociales, ahí ya le habían puesto el nombre de Tataquén. Yo realmente lo tenía como mini tata. Mini tata de mí, pero ha pegado tanto de Tataquén, pues pedí que se quede con Tataquén. Bueno, sí hemos visto que en sus redes sociales el director Rafael Quispe te ha agradecido, ha mostrado la foto incluso del muñequito. Sí, yo muy feliz, pues era un sueño cumplido conocerlo, realmente yo estaba muy feliz. ¿Ya le has entregado su muñeco todavía? Ya es el primero que le entregué. Ya le entregué. Porque tenía entendido que no habías logrado en un principio poderte... Lo vestiremos. A ver. ¿Tiene ponchos? ¿Cuántos ponchos tiene? 2. El negro del duelo, sí, de lo que todos sabemos, y el rojo de la posesión. Perfecto. Qué interesante. Vean ustedes. Ahí está vistiéndolo al Tataquén, o al miniquén, como mini tata, ¿no? Mini tata, como tú le dices. Tú, arquitecta, me has dicho que también te dedicas a hacer guía turística. Sí. ¿De cómo te ha nacido esta habilidad para hacer muñequitos? En primer lugar, en la arquitectura siempre hay que hacer modelos a escala, ¿verdad? Sí. Siempre me ha encantado eso. Mis maquetas me esforzaba muchísimo. Siempre me gustaba la delicadeza y todo, ¿no? Minucioso. Sí. Después ya la situación del... De su chico. Aquí lo tienes hoy esto. Sí, aquí está. Ay, qué bonito, miren cómo. Esto es Es su chuspita. Su chuspa, su chicote, su látigo. Para castigar a los malvados. Sí. Así, y después ya al estudiar ya turismo y dedicándome al trabajo, siempre miraba que tenemos en Bolivia muchas artesanías, pero solamente que llegan para el exterior.
y no tenemos para consumir aquí en Bolivia. Digo, tú tienes que salir al exterior para traerte cosas de allá. Y dije, la gente que tiene que consumir tiene que saber que apreciar la mano boliviana, y según eso, ya viendo todos los lugares que yo llegué, vi las artesanías y dije que quisiera hacer así fue como una idea, ¿no? Pero después ya tuve un embarazo y ha sido un embarazo riesgoso. Ha sido un embarazo de alto riesgo, sí. Y yo soy una persona que no se queda quieta. No puedo estar quieta, pero me obligaban. Así que mi mamá me trae el material, ¿no? Que es el fieltro en el que se trabaja. Sí. Y me dice, ve qué puedes hacer con eso. O sea, las clásicas ideas, ve qué logras. Dije, algo haré pues para el bebé. Y mi esposo, como es músico, me dice, haz instrumentos para el bebé. Yo, perfecto, saco el molde, busco todo y se lo hago sus primeras sonajeras. Una guitarra acústica, eléctrica y el bajo. Se lo hago al bebé cuando nació, le encantaron. Después ya hice adornitos navideños, fue mi segundo trabajo. Lo posteé en las redes sociales y poca demanda. Pero como estaba con el bebé, era mi distracción también, ¿no? Claro. Cuando después ya me entré a los libros sensoriales para los niños, porque mi hermana tiene un centro de infantil y me dice, no hacen libros buenos realmente, me dice, realmente no le ponen empeño. ¿Y tú qué estás? Bueno, pues les digo, voy a hacer los libros sensoriales. Primero pues hacía una actividad sensorial en un día y medio. Después ya un contrato llegó también desde Oruro, grande, que me dijo, tengo modelos de 100 actividades, le digo, yo quiero los 100. Yo, wow, ¿qué voy a hacer? Ahí ya empecé a acelerarle el paso y ya hacía como 3 hasta 6 actividades en un día. Ay, qué increíble. Sí. Y con relación a este muñequito, bueno, sé que tiene 21 centímetros de alto, ¿no es cierto? Está en fieltro y es hecho a mano. Está cosido a mano. Costurado a mano, ¿no es cierto? Con punto festón. Exacto, punto festón. ¿Qué costo va a tener? El costo más accesorios es de 50 bolivianos. 50 bolivianos. Con todos los accesorios. Ahora, sí, pedidos especiales estoy recibiendo, porque unos quieren con su chivito, otros quieren con el perrito, digamos. Pero esta vez sí, el chivito sí se vende por separado. Ah, bueno, va a tener otro costo además. Bueno, son 120 pedidos que ya tienes, pero van a haber otros para la feria de la Alacita. Así es que esto, vas a tener trabajo para largo. Sí. Y además, ¿va a ser el único que le vas a hacer muñequito o ya has visto a otra autoridad? En la mira, realmente algunos fans que me han mandado las ideas me dicen, es nuestro héroe, ¿por qué no haces a la supervillana? Me dice, y la idea es de hacer a Chacollo, pero estoy entre hacer eso. También, más que todo yo quisiera, estaba el punto, la mira estaba en hacer a Fernando del Rincón, que ha sido igual parte de esta lucha, y también a hacer a los policías. A los policías también. Claro, a los policías. Eso sería para iniciar, pero estoy queriendo hacerlo para las citas, tal vez si alcanzo. Se va a lograr. Se va a lograr, mira, tienes ya poco tiempo. Sí, tengo poco tiempo, pero estoy trabajando a full, sí. Te felicito realmente. Cuando uno tiene creatividad, tiene ganas, puede lograr grandes cosas, ¿no es cierto? Y te felicito. Así es que adelante con esto. Mira qué linda iniciativa que has tenido creando este muñequito en representación del Tata Quispe, que realmente a muchos sí les llama mucho la atención su forma de ser, su forma de hablar. Su carisma, ¿no es cierto? Su carisma más que todo. Tienes toda la razón. Gracias por haber venido. Felicidades, muchas y que tengas un lindo año, que sea este año pues maravilloso, brillante para ti y para toda tu familia. Sí, muchísimas gracias. Me permites, te voy a dejar ahora sí un ratito porque quiero, por favor, referirme a una persona que es muy importante para el Hora 23. Nuestra productora, Lizzy Flores, que hoy está cumpliendo años, querida Lizzy. Muchas felicidades, me encantaría que todo el equipo esté acá, pero por favor, por lo menos haznos tú el honor de entrar un ratito para que te podamos dar un abrazo grande y para que también la población te conozca y sepa quién es la mente creadora de las entrevistas todos los días, que se mata llamando por teléfono. Querida Liz, ven por aquí, mi amor, ven por aquí. Esta joven, realmente es jovencita, es una genia. Muchas felicidades, te deseo, mi micrófono casi se sale. Muchas felicidades, mi amor. Quería mostrarte al país para que la gente sepa que no solamente estás de cumpleaños, sino que ella es la que anda todos los días gestando llamadas, entrevistas. Algo que le quieres decir al país, por favor. Me sorprendieron. Sí, hoy día es una fecha muy especial.
son ustedes mi segunda familia, una familia con la que paso casi las 24 horas del día, por quien entrego alma, vida y corazón. Pero no solo soy yo, son también mi equipo, son Patti, son Reinaldo, son Felipe, don José Luis Palenque, eres tú, Miriam, los muchachos de Control Central, Marce, Julio, Richie, Carlitos, somos un gran equipo y realmente el cariño que me dan todos los días pues me llena a seguir adelante, orgullosa de ser parte de este equipo, de este programa, y gracias por hacer que mi día sea tan lindo, tan especial. Me han sorprendido con la tortita, ahora con los buenos deseos, y pues que sigamos cumpliendo muchos años más. Mi mami, mi papi, mi familia, a quien amo mucho, que han hecho que mi día sea hermoso y especial. Y yo los amo y por ustedes también estoy aquí. Y tú para nosotros eres más que especial. Sí, más que especial. Ustedes también para este programa tiene tu corazón, al igual que el de José y de todo el equipo de Hora 23, que es un equipo chiquitito aquí dentro de Bolivisión, pero ustedes no saben el ahínco con el que trabajan, el cariño que le tienen para meterle ganas a este programa que es de ustedes. Vámonos, mi amor. Vámonos, gracias. Que le vaya bien, buenas noches. Serás percibido, no importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí, porque aquí no